donde un inversionista va a poder tener justamente participación dentro de un negocio inmobiliario. Claro. Y eso es una parte que hemos platicado del desarrollo de esta plataforma, porque incluso una persona va a poder autogestionar su venta. Buenos días, bienvenidos. Estamos en un episodio más de este podcast de Valores Inmobiliarios. En estos programas vamos a estar teniendo a profesionales, vamos a estar teniendo a personas que compartan su experiencia, que enriquezcan, por supuesto, el mercado de bienes raíces. Y hoy no es la excepción. Yo estoy muy contento de compartir hoy con un invitado muy especial, con un invitado que para nosotros está idóneo para los tiempos en que vivimos en el mundo, donde el mercado de bienes raíces se hace más dinámico y, por qué no decirlo, tecnológico. Así que yo quiero presentarles hoy al ingeniero Vinicio Peña, ingeniero en sistemas y máster en informática. Buenos días, Vinicio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás el día de hoy? Pues muy bien, Fernando, gusto saludarte. Muy contento, la verdad, de estar acá en tu programa. Urban TV, la verdad, es un programa que me llamó la atención y agradezco también pues la invitación y pues bueno, a platicar, hablar un poco de tecnología, de desarrollo y pues que sea algo bastante de ayuda a muchas personas en cuanto a conocer estadísticas, números relacionados al tema de informática, ¿verdad? Excelente. Vinicio, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es tus inicios. Y yo creo que concuerdo con muchas personas que posiblemente vayan a ver este programa, donde nosotros le queremos poner una cara al profesionalismo. Es decir, nosotros queremos contratar un servicio de constructor para construir una casa, pero queremos ponerle rostro al ingeniero, al arquitecto que nos va a diseñar. Y en este caso, en tu caso, que prácticamente eso es como un arquitecto, pero solo que en la informática. Claro. Nos interesa mucho conocerte. ¿Cuáles son tus inicios? ¿De dónde venís? ¿Qué fue lo que te formó? Contanos un poquito. Muchas gracias. Bueno, mis inicios, pues soy de Zacapa, Zacapa, del barrio La Laguna. Tengo pues 37 años de edad y desde que pues inició todo este proceso, pues prácticamente desde la primaria me llamaron la atención las computadoras, aunque no era un auge. Todo empieza en la niñez, ¿verdad? Y algo muy interesante es que los videojuegos fueron parte importante para mí para involucrarme en el tema tecnológico. Interesante. En ese tiempo pues no habían consolas muy avanzadas, no que habían esas maquinitas donde uno iba a jugar. y no sé si te acordás que los papás de nuestros papás, ¿verdad? Porque nosotros ya somos millennials de los que todavía nos metimos dentro de los millennials, ¿verdad? Claro. Pero los papás no miraban muy bien que uno se distrajera en videojuegos. Era que te mandaban a comprar tortillas y regresabas en la noche. Era un tema muy, muy interesante, pero desde que empecé a ver esos temas me llamó la atención de cómo era que funcionaba. Excelente. Me despertó mucho la curiosidad en cómo era que se validaban los puntos, cómo era que se armaban los mundos, y eso me despertó mucho el interés en cuanto a conocer un poco de tecnología, pero obviamente ya llegando al diversificado no tenía claro todavía qué quería hacer, hasta que en un momento dado yo fui a trabajar a una empresa donde se exportaban productos y había una máquina que había que operarla, pero para operarla había que programarla. Entonces yo leí un manual de esas máquinas y vi que habían funciones de programación y me empezó a llamar la atención. Desde ahí yo me salí de la empresa porque no daban la oportunidad de trabajar, o sea, de estudiar y trabajar. Claro. Entonces renuncié, obviamente con buenos términos, pero decidí mejor enfocarme en la parte de estudiar informática. Y pues cuando entré pues no sabía nada, ¿verdad? O sea, fue así como que todos hablaban en chino en la universidad, todos son computadoras y yo pues en blanco, y dije yo, no, esto me encanta. Entonces a mí lo que realmente me llamaba la atención de la tecnología es saber cómo funcionan las cosas.
Y eso al final es lo que me ha llevado, pues incluso a estudiar en China, a estudiar a Taiwán. De eso tengo por ahí que lo vamos a platicar. Pero es por lo mismo, la verdad es por esa curiosidad. Realmente no es que sea alguien diferente a las demás personas, sino que simplemente soy curioso, ¿verdad? Fíjate que a mí me llama mucho la atención lo que estás diciendo ahí, que no sos diferente a las demás personas, y eso que tenés una profesión que a mi entender es de las profesiones principales hoy en día, ¿verdad? Porque todo está haciendo esa migración hacia lo tecnológico, todas las profesiones. Entonces, principalmente la tuya tiene esa connotación, pero a mí me llama la atención porque hoy en día, no sé si te has dado cuenta, pero ya las empresas ya no están garantizando un trabajo estable. Ya no están garantizando, ya digamos que tal vez en nuestro país es un poco más lento, ¿verdad? Pero aún así, después de la pandemia, los trabajos se volvieron más inestables. Claro. Pero alrededor del mundo, nosotros vemos que las personas están orientándose a ser autoempleado o emprendedor, que el emprendedurismo está, digamos que es palabra de moda, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Entonces, a mí me llama la atención lo que estás diciendo porque yo entiendo que una parte muy importante de ese proceso que llevaste fue la educación. Correcto. Porque muchas personas alrededor del mundo piensan que va a pasar lo mismo que con la revolución industrial, que cuando la revolución industrial se dio, los empleos de la agricultura disminuyeron. Entonces un agricultor ya no podía trabajar la tierra, sino que se iba a una fábrica a trabajar, ¿verdad? Correcto. Porque la fábrica sustituyó lo que hacía el trabajo del campo. Por la automatización, ¿verdad? Por la automatización, que también es tecnología, ¿verdad? Y entonces ahora está pasando como una nueva revolución industrial, solo que ya no es una revolución industrial, sino una revolución tecnológica, ¿verdad? Sí, mira, creo que una de las cosas que ha permitido la tecnología es el trabajo remoto. De hecho, la pandemia nos condicionó prácticamente a trabajar de forma remota, lo que le llaman en algunas empresas home office, y nacen los freelance. Hay un término muy interesante que se llaman los famosos freelance, que son, digamos, personas especializadas en ciertas áreas, contratadas temporalmente, por decirlo así, por ciertos proyectos para desarrollar cosas, ya sea tecnologías, procesos o lo que sea, o estudios para ciertas empresas, ¿verdad? Entonces, esa modalidad ha permitido que incluso ya se esté trabajando o se está, digamos, definiendo el trabajo temporal, porque obviamente, pues, no es algo que va a permanecer, obviamente, una persona en un proyecto. Ahora, ¿qué ventajas tiene el freelance? No me condiciona a ciertos horarios, no tengo, por decirle, un jefe que me esté indicando. Obviamente si hay un cronograma, hay tiempos establecidos, y eso obviamente pues va permitiendo que de alguna forma un freelance pueda tener más de un proyecto, ¿verdad? Sí, correcto. Y también permite la creación de startups, que en este caso pues es lo que con mi empresa, en este caso API Oriente, pues ha nacido con la necesidad obviamente de poder, primero pues satisfacer las necesidades de las empresas, y lo segundo pues también generar empleo. De alguna forma pues estamos generando empleo, estamos generando oportunidades, y esto es lo interesante de esto: la innovación, el reto, las oportunidades que se vienen son las que nos han permitido poder salir adelante, a pesar de que la pandemia nos vino a encerrar en un lugar, pero no nos limita a poder ser creativos, no nos limita a poder innovar, no nos limita a tener un crecimiento. Y la ventaja de todo esto, Fernando, es que el conocimiento es libre. O sea, toda persona... Nunca habíamos vivido esto en la historia. Claro. La comunicación, la información, nunca había estado... Si alguien no conoce de algún tema, es por pura dejadez, por pura pereza. Porque nosotros nunca habíamos tenido en la historia de la humanidad toda la información que tenemos hoy en la mano, ¿verdad? Y que de eso, precisamente a ese era mi punto al que yo te llevaba, en el sentido que me gusta mucho lo que dijiste, que la educación fue importante para tu vida, porque una de las cosas que yo quiero aconsejar, porque este es un podcast donde queremos dejar consejos prácticos, ¿verdad? Es que las personas no le tengan miedo al cambio hacia la tecnología, que si los procesos se van a automatizar y entonces las plazas ya no van a ser necesarias, definitivamente así va a ser. Pero una persona que está capacitada, una persona que se ha educado, encuentra una posición dentro del nuevo
dentro de la nueva forma de hacer las cosas, que es lo que decías, que hoy en día una persona antes, yo me recuerdo, mira, te voy a contar, yo trabajé mucho tiempo en bancos y yo era ejecutivo y siempre salía a ver a mis clientes y todo, pero yo incluso cuando yo quería vender algo, y no ir a ver un cliente ya nuevo, no ir a ver un cliente existente, sino nuevo, yo me metía a cualquier edificio en la ciudad capital. Me metía a un edificio, me abrían la puerta, tocaba, preguntaba por el gerente, le dejaba mi tarjeta, después le llamaba, hacía el contacto y después hacía una reunión. Eso era mi pan diario de todos los días. Yo me obligaba a eso, pero hoy en día ya no es así. Yo estaba haciendo unos contactos por unos temas de unos negocios que tenemos en valores inmobiliarios y ya la gente ya no te quiere recibir. Ahora las reuniones son por Zoom, ¿verdad? O por Google Meet, estas plataformas que ahora hacen todo eso. Y me llama la atención porque fíjate que te reciben más fácil. Antes yo tenía que perseguir a una persona durante varias semanas para que me recibiera, ¿verdad? Me abrían la puerta, sí, pero después coordinar la reunión era de semanas y semanas. Ahora no, ahora dicen, no, yo pongo aquí mi teléfono y te abro la puerta y platicamos, ¿verdad? Claro. El avance. El hecho de, digamos, de que todo este tema tecnológico ha cambiado, nos ha permitido de alguna forma la facilidad de poder comunicarnos. Y lo que mencionabas, ya la comunicación ya no es tanto como lo de antes que se hacía de ir a visitar, sino que ahora agendas una reunión en el calendario, se la compartís al contacto, le escribís un WhatsApp o de alguna forma te comunicas por ciertas redes. Y esto al final lo que nos ha facilitado es el cambio de paradigma de cómo realizar incluso el comercio, las ventas. Porque ahora ya existen sistemas para poder administrar a los clientes. Están los CRMs que le llaman, que son sistemas diseñados para darle atención, seguimiento a un cliente. Automáticamente el sistema te va indicando si el cliente es potencial o no. O sea, ya existen sistemas que te permiten facilitar una gestión de clientes a través de un sistema en la nube, por ejemplo. Claro. Y adicionalmente puedes tener un récord de ventas, puedes validar cuáles van a ser tus proyecciones para el siguiente mes y todos estos indicadores están basados en sistemas tecnológicos. Claro. Entonces, significa que ya no es la misma manera como antes de ir a dejar el papelito debajo de la puerta, sino que ahora hay que saber canalizar la información, sí. Hay que utilizar plataformas digitales, hay que utilizar herramientas como TikTok, por ejemplo, que está emergiendo Correcto. exponencialmente. Yo estaba viendo acá una información Excelente. sobre el uso de internet y aquí esta encuesta la hizo HomeSuite, es una empresa de Estados Unidos que evalúa lo que es el uso de internet a nivel mundial, porque digamos hay ciertas entidades a nivel del mundo que administran el uso de IPs en internet, el uso de dominios en internet y toda esta información está administrada por ciertas organizaciones y algunas de ellas están en Estados Unidos. Excelente. Y aquí habla sobre el uso de internet, estamos hablando de 4.32 billones de usuarios están utilizando teléfonos móviles. O sea, estamos hablando de más del 50% de la población mundial. Más del 50%. Y adicionalmente, mira esto, dice 92.6% usan internet. O sea, de todo ese grupo, el 92.6% tienen un dispositivo que tiene internet. Sí. O sea, significa que estamos conectados. Sí, claro. Y ahora, totalmente. con el tema del internet de las cosas, es objetos inteligentes conectados con nosotros. Y ahora viene el tema del metaverso, que esto nos viene a cambiar. Mira, del metaverso, yo quiero, maestro, que hagamos un podcast solo para hablar del metaverso. Perfecto. Porque es impresionante de hecho, la tecnología para que el metaverso funcione como ellos dicen que va a funcionar. O sea, estamos hablando de Mark Zuckerberg, ¿verdad? Claro. Y los que vienen detrás de él, porque él no es el único. Así es. La tecnología que tiene que tener para que funcione como ellos tienen, tenemos que tener ya en el mundo un 5G, definitivamente. Sí. Entonces es un tema tan profundo que yo quisiera que hagamos un podcast porque nosotros tenemos un proyecto y te lo cuento, yo creo que ya lo hemos platicado, de hecho me sirve porque así le cuento a la audiencia, a los que nos van a seguir, que Vinicio es quien nos desarrolla a nosotros las plataformas tecnológicas, digamos Platmin, que es una de ellas, que es
que es un trabajo que el director está haciendo, Jorge Tobar, ¿verdad? Claro. Pero de la mano de Vinicio, y es una de las plataformas de planificación y de administración inmobiliaria con la que nosotros trabajamos, ¿verdad? Entonces me sirve para explicarlos, sí, y presentarte un poco, porque también la intención es que también te conozcan, ¿verdad? Conozcan tu trabajo, pero que también conozcan que a Vinicio es a quien nosotros le confiamos toda la parte de tecnología de la empresa, ¿verdad? Dicho de eso, sí, en un futuro yo creo que vamos a hacer un programa del metaverso para hablar justamente en profundidad de ese tema. Claro, sí, y aquí solo quiero como agregar algo, que no es Vinicio como tal, sino el grupo API Oriente como tal, como equipo, como eso empresa. Te iba a preguntar, ¿cómo que nos API hablaras Oriente un poco de la nace empresa de muy API interesante. Oriente. Muchas gracias. Bueno, API Oriente nace primero, pues, Dios pues me puso en mi corazón en un momento determinado poder cambiar un poco la forma obviamente, de cómo funcionan los servicios, de cómo poder facilitar a las personas herramientas tecnológicas para hacer mejor cada día su trabajo. Y esta propuesta obviamente nace en el corazón prácticamente primero de Dios, y Él me la transmite a mí como el nombre como tal, y esto nace porque yo hice un proyecto para una empresa de Guatemala con recién Estados Unidos con respecto a un sistema de factura electrónica. Entonces me llamó la atención y dije, si yo puedo brindar un servicio así, que lo van a utilizar hasta en los parqueos automáticos, ¿por qué no puedo venir y crear un proyecto donde pueda integrar un equipo de personas, obviamente, que para mí son genios, ¿verdad? O sea, al final creo yo que no es solo Vinicio, sino es el equipo que está atrás que hace que las cosas puedan funcionar. De cuenta es que soy como el director, pero sí, obviamente claro, sin mi equipo no puedo, digamos, llegar al potencial que API Oriente tiene, porque estamos desarrollando aplicaciones fascinantes para empresas, y esto obviamente nos facilita mucho el poder de alguna forma tener a los clientes contentos. Antes ver por ejemplo, el sistema de Plasmin, cómo era antes el sistema funcional en papel y en Excel, y ahora tener un sistema prácticamente inteligente, funcionando con factura electrónica, implementando sistemas de pago en línea. Esto obviamente cambia y revoluciona la forma en que las cosas se hacían antes y se hacen ahora. Y es que, no sé si te diste cuenta, pero nos obligaron al cambio, porque el mundo iba muy lento hacia ese cambio, ¿verdad? Iba muy lento, digamos que literalmente. Antes del año 2020, en el año 2019, todavía todas las cosas se hacían como de la vieja escuela. De la vieja escuela. Y a partir fue un año. Entonces, es importante que hablemos de esto porque fue una convulsión tan fuerte para el mundo, ¿verdad? Que hizo que el mundo evolucionara a esta parte tecnológica. Y entonces, yo quisiera que nos hablaras un poco acerca del trabajo que has desarrollado. Claro. En plataformas, sí. ¿Cuáles hacia dónde te has enfocado? ¿Qué son porque vamos a hablar de las plataformas que has desarrollado para bienes raíces, que de eso es este podcast, sí. ¿verdad? Pero para introducción, tal vez nos puedes contar un poco de lo que has desarrollado. Sí, ahorita se han desarrollado diferentes plataformas en diferentes lenguajes de programación. Tenemos desarrollos para web, desarrollos para dispositivos móviles, desarrollos para aplicaciones de escritorio, que son 3 tipos de tecnologías totalmente diferentes. Para darte un ejemplo, no es lo mismo que cómo funciona Word en escritorio, como funciona Office 365 en la nube. Son 2 plataformas totalmente diferentes, conectadas entre sí, pero que el funcionamiento es totalmente diferente. Y esto requiere que el desarrollo como tal lleva un cierto flujo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hemos desarrollado son puntos de venta para empresas. También sistemas para temas de créditos, es decir, para temas de préstamos, plataformas para administración inmobiliarias, y otros desarrollos en relación a temas de sistemas para recursos humanos, que estamos en proceso de desarrollar un sistema completo de recursos humanos, y estamos ahorita en la implementación de sistemas de pago en línea, que esa es un reto, digamos, que estamos ahorita tratando de desarrollar en este mes. Primeramente Dios sale ya el primer servicio que va a tener valores inmobiliarios
con temas de poder pagar a través de una plataforma de pasarela de pagos que se está construyendo. Excelente. Para que las personas desde su comodidad de su casa a cualquier hora puedan planificar sus cuotas, puedan pagar qué es lo que ellos desean pagar, ver el historial de pagos, ver la factura electrónica emitida a través del sistema. Incluso pagar servicios. Y pagar servicios, que ese es el siguiente reto para el otro año, donde ya prácticamente Valores Inmobiliarios va a ofrecer un pool de servicios donde se van a ser administrados a través de esto. Te puedes imaginar ahorrarte, digamos, si vas a pagar energía eléctrica, pues vamos a poner un ejemplo, el tiempo que te puede ahorrar ir a la empresa, consultar tu saldo. ¿Qué tal si hubiera un sistema como tal, que es la visión que tiene, no solo de hablar de energía para residenciales o algo así, sino que también para administrar otros tipos de servicios, que es algo muy complejo administrarlo en Excel y llevarlo todo a través de que el usuario sepa su estado de cuenta, pueda hacer los pagos a la hora que ellos quieran, programar sus pagos, planificar qué es lo que van a hacer. O sea, todo eso, hacerlo desde la palma de su mano, eso creo que al final es una de las ventajas de la tecnología como tal. Nosotros como tal, las plataformas las desarrollamos todas en la nube, es decir, el usuario no gasta un centavo en invertir en servidores, sino que todo está directamente colgado en la nube, y obviamente pues hay detrás de ahí un equipo de ingenieros de parte de la empresa proveedora de servicios que nos da la garantía a nosotros de mantenernos 24/7. ¿Sí? Es decir, es difícil decir tener el 100% de estabilidad, pero tenemos el 99.97% de estar totalmente en línea. Es decir, te puedes conectar a las 7 de la mañana como conectarte a las 2 de la mañana. Es decir, tenés alta disponibilidad en cuanto a servicios. Y esa es una de las cosas que al final creo yo que las personas deben de ir evaluando, de que deben de migrar a utilizar servicios en la nube para facilitar sus procesos. Claro. Porque si algo pasa, por ejemplo, en el tema de los puntos de venta, son los inventarios. No cuadran los inventarios, las personas roban la mercadería, no hay una trazabilidad de los artículos, y eso obviamente genera pérdidas grandes que podrían ser pequeñas poco a poco, pero al final te generan números negativos y decís, pues no sé cuánto estoy ganando. Hace poco una empresa nos decía a nosotros, miren, yo no sé al final cuánto estoy ganando. O sea, tenían años de operación y no sabían cuánto estaban ganando. Es increíble porque a mí como te decía al principio y le decía a la audiencia, que uno de los propósitos de este podcast es que le podamos llevar un consejo práctico a la gente. Claro. Y aquí yo encuentro un consejo muy práctico. Hay en Zacapa, en este mercado que podamos decir mediano, pequeño, etcétera, hay una persona que puede hacerlo, que puede apoyarles, así que yo los invito a que conozcan ahí un poquito más acerca de API Oriente, que lo ubiquen, ¿verdad? Claro. Para que puedan poder migrar sus procesos. Claro. Ya oyendo un poquito de lo que has trabajado, entremos al tema de inmobiliario. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando sistemas inmobiliario financiero, ¿verdad? Porque lo que nos contabas, que justamente estás trabajando en una plataforma de financiamiento, claro, ¿verdad? Sí. Que es una plataforma que incluso nosotros como Valores Inmobiliarios, como Inmova, también usamos, sí, ¿verdad? Correcto. Sí, bueno, el tema de Valores Inmobiliarios fue un tema, cuando a nosotros nos llegó el proyecto era algo nuevo, no teníamos como mucha experiencia en el tema. Fue 2018, si no estoy mal. 2018 más o menos. Ajá. Creo yo que fue los primeros acercamientos, y ya poco a poco pues se fue asentando la idea de qué es lo que tenía que hacer. Pues obviamente como ingeniero y como el equipo como tal, creo que una de las cosas que nos ha ayudado es analizar las cosas previamente a poder desarrollarlas. Aunque no conozcamos cómo funcionan, primero investigamos qué es lo que hay que hacer, cuál sería el mecanismo, nos sentamos con los expertos. Ahí teníamos a los financieros, a la gente que trabajaba la parte administrativa, hasta la secretaria. Y es que es importante porque justamente Jorge Tobar, el director de Valores Inmobiliarios, que estuvo en un programa anterior, fue muy importante la dinámica que ustedes tuvieron porque pudieron encajar varias de las ideas que él tenía, ¿verdad? Porque por lo que decías, sentarse y ver una persona que lo ha hecho. Es correcto. Que lo ha hecho. Antes se decía, no sé si vos te acordás, antes se decía que la informática era pasar todo lo que se tenía en Cardex, sí, correcto, a una computadora, ¿verdad? Y entonces justamente es eso, tener a un experto, y ese fue el trabajo, esa fue la dinámica que ustedes hicieron para desarrollar. Sí, y otra de las cosas es que también pasa mucho en el tema tecnológico, es que las personas piensan que las cosas se hacen solo como funciona TikTok, pero por ejemplo,
Facebook, TikTok tienen miles de ingenieros trabajando con ellos. Sí, claro. Y las cosas toman un tiempo. Tal Sí. vez lo que no se logra definir claramente muchas veces en los proyectos, y obviamente con Progreso Inmobiliario nos ha pasado que, digamos, bendito Dios, el director del proyecto sabe lo complejo de la situación, cómo es que se desarrollan las cosas, y máximo cuando está en producción o funcionando y hay que hacer cambios en el mismo sistema. Sí. Y eso al final es un cambio de paradigma en las personas que piensan que las cosas se hacen en un día, pero hasta hacer un documento de Word a veces te tomas un día para hacerlo. Sí, claro. Te toca editar una imagen, te toma una semana muchas veces. Y es que lo que pasa es que como las redes sociales lo han hecho todo fácil, pero el problema es que no se entiende qué es una red social, qué es una plataforma de red social, porque la plataforma de red social es los clientes, no son las personas que tienen un perfil o que tienen... Claro. No, ellos no son los clientes, ellos son la materia prima. La materia prima, es ¿verdad? correcto. El cliente es la persona que va a publicitar dentro de la red social, y eso es algo muy importante que yo quiero que la gente conozca, sí. ¿verdad? Porque la plataforma está hecha para que sea sencilla de operarla por la materia prima que somos nosotros. Cuando nosotros subimos una foto, subimos a nuestro perfil, hacemos algo, hacemos un comentario, estamos creando contenido que está alimentando una base de datos, que está alimentando un algoritmo gratis. Y el algoritmo le va a subir esa información a quien quiera publicitar. Sí, y pasa eso, que por ejemplo habla de motores eléctricos y automáticamente Facebook ya te está ofreciendo sin incluso ni buscar, ¿verdad? Que es una de las cosas que muchas veces las personas dicen, ¿cómo es que da miedo? Pero da miedo, pero es que obviamente los algoritmos claro, buscan en cualquier tipo de base de datos. Si lo hablas en WhatsApp, obviamente está conectada con Facebook. Sí. Si lo hablas por ejemplo en Instagram está conectado con Facebook. Al final, todo esto es un pool de conexiones. Ese es el problema ético que tiene Facebook ahorita, ¿verdad? Que lo están enjuiciando y toda la cosa. Tiene varias cosas, pero obviamente para poder promocionar y saber quién sos, como decía un investigador, decía, Google sabe cuando entras al navegador quién sos sin necesidad de loguearte. Sí, claro. ¿Y cómo lo hace? Sabe qué dispositivo utilizas, sabe a las horas que te conectas, y el contenido que miras, sabe qué búsquedas haces y qué contenido miras, sabe la resolución de tu pantalla, sí, claro, conoce las características de las cosas que te buscas y qué comportamiento tenés en la red. Entonces, todo eso no es una huella digital. No puede, sí, eso identifica quién sos sin necesidad de usuario y contraseña. Sí. Y es que es bien importante dejarlo bien claro porque como no podemos valorar, es como el dilema ético de la robótica, ¿verdad? Que aparece en esta película ¿te acordás de Yo Robot? Yo Robot, ajá. ¿Verdad? Que nosotros no podemos entrar a valorar que una red social es buena o mala, porque no se valora así, sino que lo que tenemos que hacer es aprender cómo es que funciona, ¿verdad? Es correcto. Porque incluso a veces es necesario tomar descansos de las redes sociales, ¿verdad? Sí. Porque al entender cómo funciona, entonces, incluso la Biblia lo dice, para hablar un poquito, la Biblia dice, no todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? O sea que llega un momento en el que nosotros tenemos que poner esa pausa para poder alimentarnos, ¿verdad? Sí, correcto. No, y al final el consumo del uso de todas las tecnologías también genera cierto estrés, ¿verdad? De hecho, hay varias estadísticas que hablan sobre los niveles de ansiedad que una persona pueda tener por consumir redes sociales. Entonces, al final, los esquemas tecnológicos van teniendo ventajas y desventajas. Volviendo al tema sobre los inicios, sí, claro, y qué se ha desarrollado como API Oriente como tal a nivel de plataformas tecnológicas, pues hay varios sistemas que incluso en valores inmobiliarios están funcionando y que se van a desarrollar otros adicionales o otros módulos que nosotros le llamamos adicionales que van a enriquecer la forma de poder gestionar servicios. Uno de ellos es Inmova, que es una plataforma que va a funcionar primeramente Dios el otro año, que va a permitir el comercio electrónico de bienes inmobiliarios. Es decir, excelente, ya no es solo consultar, sino que vas a poder de alguna forma comprar y vender y tener una plataforma en la cual se facilite que una empresa o una persona que tenga una propiedad que no le está generando ningún ingreso la pueda publicar a través de un sistema. Obviamente este sistema va a tener ciertos filtros de seguridad que le va a permitir a la persona le va a permitir tener confianza, porque si algo pasa en internet, Fernando, es la certeza
Claro. Nos da miedo comprar, porque no hay una empresa detrás que dé la certeza legal que las cosas funcionen bien. Incluso migraron porque ahora, antes era, si pedías algo en internet solo puedes pagar con tarjeta, pero ahora no, ahora tuvieron que migrar a la parte de pago contra entrega porque precisamente había poca certeza. Poca certeza, y obviamente la certeza legal es algo que se va a trabajar en esta plataforma, en la cual, por decirte, se va a cargar una propiedad y la idea es validarla contra el registro de la propiedad si no tiene algún tipo de inscripción o no tiene algún tipo de anotación. Entonces se van a hacer ciertos esfuerzos con el fin de que esta plataforma sea algo innovador, algo que no, digamos ahorita, no existe como tal, porque la idea es darle la certeza. O sea, crear un sistema para publicar propiedades, eso no es complicado. Lo complicado es cómo le damos la certeza legal para que una persona pueda invertir y diga, sí, esto tiene certeza legal, y obviamente los mecanismos de filtros de seguridad que va a tener internamente para poder hacer este tipo de procesamiento utilizando la pasarela de pagos que es EPLAD, que es una plataforma que se está trabajando, que es la que se va a encargar de realizar la parte del pago. O sea, vas a estar en tu casa teniendo la oportunidad, o en Estados Unidos o en cualquier lugar, pudiendo hacer una transacción aquí en Guatemala. Entonces, esa es una de las ventajas, obviamente, que permite la tecnología. Claro. Obviamente, para crear un esquema de seguridad de pagos, tenemos ciertas entidades bancarias que van a respaldar que una transacción sea válida. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto, que debemos de alguna forma migrarnos a la parte tecnológica. Es decir, hay resistencia, cuando habíamos hablado anteriormente. Sí. Las personas dicen, voy a gastar en esto. Pero realmente no es gasto, es inversión. Es inversión, entonces, sí. Muchos confundimos que comprar un software o adquirir un software o adquirir un servicio es un gasto, pero no, porque si esto me va a permitir reducir tiempos, si esto me va a permitir reducir costos, pues obviamente no es un gasto, no, pues, sino que estoy teniendo una inversión que me va a multiplicar y me va a hacer más eficiente y voy a detectar las vulnerabilidades que yo tengo en cuanto a mis propios procesos. Sí, y justamente ahí lo dijiste muy bien, porque nuestra valores inmobiliarios, una de las características es que va a poder admitir inversionistas, ¿verdad? Inversionistas en el sentido de que pueden incluso ser parte de una, nosotros le llamamos, con Darío le llamamos negocios inmobiliarios, ¿verdad? Donde un inversionista va a poder tener justamente participación dentro de un negocio inmobiliario. Claro. Y eso es una parte que hemos platicado del desarrollo de esta plataforma, porque incluso una persona va a poder autogestionar su venta. Sí. La venta de su propiedad. Eso es impresionante, sí. porque en la práctica una persona desde su casa va a poder gestionar o desde su casa o desde su oficina, porque mucho, te voy a contar que mucho del mercado de bienes raíces, digamos de propiedades que ya han sido usadas, tienen el inconveniente de como tienen sus propias actividades y ellos no se dedican propiamente a la venta de bienes raíces. Primero, no tienen todo el conocimiento que deberían tener, ¿verdad? Segundo, no tienen el tiempo de hacerlo. Entonces se sientan en su oficina y entonces ¿qué opciones tienen? Una opción que tienen es ponerle un rótulo a su casa y esperar a que alguien le llame, pero eso hoy en día ya no está funcionando, porque incluso las redes sociales, volvemos a las redes sociales, está eliminando todos los rótulos visibles. Ahora el principal rótulo es el teléfono, ¿verdad? Sí. Ahí aparece todo el marketing digital que uno necesita, que de hecho vamos a hacer un podcast de marketing digital. Marketing, sí. Mira, al final yo creo que ya las empresas ahora ya tienen que ir analizando poco a poco cómo van modernizando sus procesos de comunicación. Claro. Y deben de alguna forma de especializarse en diferentes áreas. Ahora ya no te puede ser solo, digamos, en el caso de los emprendedores o los que tienen sus pequeños negocios o grandes negocios que administran y quieren darse a conocer, tienen que saber hacer publicidad en redes, tienen que conocer cómo funciona lo que mencionaba. Y es más económico. Instagram, exactamente, y hasta ahora TikTok, ¿verdad? Ahora un TikTok es mucho más viral que utilizando una publicidad tradicional y es menos costoso. Ahora, el problema es cómo lo hago viral, cómo funciona el algoritmo. Esa es la magia de los algoritmos. Y esa es la magia de los algoritmos. ¿Qué significa? Que tenemos que también aprender
de cómo funcionan los algoritmos, Claro. de cómo evitar el copy-paste, porque también si yo hago un video donde voy a tomar material que es de otro lado, el algoritmo lo va a detectar y no lo va a poder publicitar. Sí, y ahí es donde se hace necesario las tutorías, ¿verdad? Exactamente. O lo que le llaman hoy en día una persona, un coach, ¿verdad? Coach, correcto. Porque sí es necesario, a veces tienen ciertos tecnicismos ahí que es necesario saberlos para poder operar de la mejor manera. Porque digamos que una persona puede decir, me decía una persona esta semana que yo hablé, me decía, yo tengo 80,000 personas suscriptores en mi página. Sí, pero el problema es que el alcance orgánico es el 20%. Sí. Y hoy en día está bajando al 15%. Quiere decir que que esa persona que tiene 80,000 personas suscritas a su página, él cree que él sube un post y ese post le va a llegar a los 80,000, y no es así. Le llega una cantidad de 10,000, 12,000 personas, dependiendo ¿verdad? Y dependiendo qué tanto impacto tenga. Correcto. Y si cumple con las reglas también. Porque Así obviamente Facebook ahora tiene reglas mucho más estrictas para poder estrictas. hacer un video o una publicidad o Claro. una imagen incluso, Claro. que contenga ciertas características que obviamente haga que la publicidad sea viral en determinado momento. Y ese es precisamente por eso es que yo abogo mucho por el tema de las mentorías, ¿verdad? Porque si una persona, mira, si yo no sé hacer algo, tengo que aprenderlo, o ya que sea autodidacta o que alguien me diga. Yo, por ejemplo, nosotros invertimos en una camarita para poder hacer todo esto, y yo le tuve que llamar a un amigo que es fotógrafo y decirle, mira, fíjate que tengo esta cámara, y él me dijo, no tengas pena, venite, que no sé qué, y entonces ahí lo hicimos, ¿verdad? Él me enseñó. Entonces, vamos a eso, que es necesario que si algo no lo sabemos hacer, que se lo demos a un experto. Y aquí, y algo lo interesante de esto es que aquí ando donde nacen más necesidades, y estas necesidades son más oportunidades. Claro. Porque al final, donde está el problema, está la oportunidad. Así es. Entonces, aquí es donde obviamente la pandemia nos vino a modificar todo esto, pero al mismo tiempo despertó más necesidades. Y te digo algo, el crecimiento económico no ha estado tan bajo, porque obviamente han nacido más servicios. Yo conozco a varias empresas, incluso aquí de esa capa, que trabajan para países europeos. O sea, hay gente de acá trabajando para otros países. Sí. ¿Por qué razón? Porque obviamente lo que se está produciendo acá y el conocimiento que se está adquiriendo no tiene un límite. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, claro. Cualquier persona puede tener la oportunidad de salir adelante. Todo es tener la decisión y ser lo suficientemente curioso para seguir adelante y no desmayar. Obviamente las cosas no son fáciles, como decía. Desarrollar tecnología, trabajar en tecnología, hacer hasta un video. Eso requiere trabajo. Entonces, no es solo de venir y aquí ya tengo el video y le pongo los efectos como que estuviera en un TikTok. Eso es totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque obviamente requiere cierto conocimiento. Pero, ¿qué ventajas tiene? Que cualquier persona, todos tenemos la oportunidad de salir adelante. Y esta es una de las ventajas, la verdad. Yo siempre he dicho que cada vez que hay un problema, siempre va a haber una oportunidad, siempre va a haber una salida. Y obviamente nos vino a encerrar la pandemia, pero nacieron un montón de servicios nuevos. Yo he visto personas que, por ejemplo, con temas, con mi esposa, por ejemplo, que le compra a ciertas personas que venden productos a través de WhatsApp y solo suben la foto y a los 3 minutos vendido. Y en los 2 minutos vendido. Y venden tan rápido que yo me quedo sorprendido que el stock lo venden en minutos. Es el alcance, Vini. Mira, yo me doy cuenta que nosotros no dimensionamos el alcance que tenemos hoy en día, ¿verdad? Porque antes cuando te querías meter a las ventas, yo te digo porque yo tengo experiencia en eso, te decían, tienes que hacer un plan 100, entonces tienes que agarrar 100 de tus contactos, pero antes, tenías que usar una libreta, ¿verdad? Y recordarte de los números. ¿Cómo le llamaban aquel, donde te daban el directorio? El directorio, la guía. La guía. Ya las guías. Yo usé la guía, para contactar clientes. Claro. ¿Verdad? Yo me recuerdo que uno de mis primeros jefes, Jorge Herrera, que le aprendí mucho, era un tipazo para las ventas, y él estaba yo en el banco SCI. Digo el nombre porque como ya el banco ya no existe, yo estaba en el banco SCI y me dieron la oportunidad de tener una plaza de ejecutivo de relación. Y entonces yo tenía que contactar a los clientes para inversiones para el banco. Y entonces yo le digo, yo me acuerdo que le dije, Jorge, ¿y cómo le hago para contactar a la gente?
Me recuerdo que me volteó a ver y me dijo, ¿y cómo te contrataron? Me dijo. Y entonces, pero después, como a los 15 minutos, yo me fui a sentar a mi escritorio. Él se levantó de su oficina y traía la guía. Porque él me dijo, cuando yo salí de la oficina, no tengas pena, yo te voy a dar una base de datos para que empeces a contactar. Buenísimo, dije yo, ¿va? Y me fui a sentar. Y cuando sentí, me puso en mi escritorio la guía de teléfono. Una guía así enorme, las páginas amarillas. Ahí está tu base de datos, me dijo. Claro. Y así aprendí a hacerlo. Y entonces uno tenía que hacer el plan 100 y sacar todos los contactos y esto y lo otro. Hoy en día, con una difusión de WhatsApp se llega a toda esa gente, sin necesidad de que le tengas que dar un speech de lo que estás haciendo, solamente vender. Porque las ventas son comunicación. Y la comunicación es un tema que está... De hecho, tenés un máster en comunicación, ¿verdad? En informática y comunicación. Sí, pero solo que es telecomunicaciones. Pero igual hablamos siempre de comunicación, aunque sea a nivel de computadoras, igual necesitamos comunicar. Sí, claro. Yo siempre he dicho que la columna vertebral de una empresa son las ventas. Es decir, puedes tener cualquier tipo de empresa, pero si no sabes llegarle a la gente, no tenés comunicación con las personas, obviamente ¿cómo te van a conocer? De alguna forma es necesario ir creciendo con ese tipo de cosas. Y aquí es donde viene amarrado el tema de valores inmobiliarios. Es las empresas que no tienen un sistema inmobiliario no pueden competir contra las que ya tienen. Claro. Porque la que ya tiene un sistema ya está pensando en inteligencia artificial, ya está pensando en cómo adquirir clientes, pero que un sistema te valide si el cliente puede aplicar o no. O sea, van en un camino más innovador, mientras que las que están con Excel todavía les piden un estado de cuenta y las personas ahí se lo doy en 3 días, mientras que una empresa que tiene un sistema solo demes un nombre y te saca cuántas propiedades has adquirido, los pagos que llevas, tu estado de cuenta, cómo está. O sea, en un par de clics tener la información. Claro. Y aquí hay algo muy importante: el que tiene la información tiene el poder. Entonces, claro, por supuesto. Sí, totalmente. Te va a permitir tomar decisiones. Como la serie que de no sé si has visto una serie de Netflix que se llama Suits, que es de 2 abogados y uno le dice, a mí me llamó mucho la atención porque tiene toda la razón. Es aplicable, a eso me refiero, no porque sea ficción, ¿verdad? Porque es una serie de televisión, pero él le dice, tenía la duda de cómo negociar, cerrar un buen trato. Claro. Y él le dice, y el abogado más experimentado le dice, lo único que tienes que hacer es tener la información y ser el más listo en la mesa. No necesariamente el que tiene más dinero, sino el más listo. Y el más listo siempre generalmente es el que tiene la información. Y que tiene los números. En el caso de las empresas inmobiliarias, si saben sus números, si saben su tasa, el TIR, por ejemplo, la tasa interna de retorno, cuál es el valor de retorno que tiene cierto proyecto, cuál es el valor de cada una de las cuotas presente y futuro y sus gastos. Si tienen una estadística de ese nivel, pues ¿cómo no va a venir un inversor y te va a decir, te voy a invertir? Claro. Porque lo que quieren ver ellos es el nivel de riesgo. Sí, pero si los números, es redituable. Exactamente. Si al final tenés los números, tenés la información, aunque no tengas la plata, eso lo puedes vender. Y ese es justamente, eso que tocaste es muy importante y yo quiero señalarlo porque ese es uno de los trabajos más importantes que estamos desarrollando en Inmova, como valores inmobiliarios, ¿verdad? Porque nosotros vamos detrás de eso, que la gente común, o sea, me refiero, gente común, no me refiero como un término despectivo, sino que hay mucha gente que sabe cómo hacer una inversión, pero hay mucha gente que no sabe cómo hacer una inversión, ¿verdad? Es correcto. Entonces, que la gente común tenga acceso a un tipo de inversión inmobiliaria y que sustituya un poco la forma en la que ahorramos tradicionalmente. Correcto. Porque es bien importante ver que lo ahorrado, aunque lo tengamos debajo del colchón o en una cuenta de banco, es afecto a la inflación. Es decir, ese dinero que yo tengo estancado, ese dinero lo va a afectar directamente la inflación. Y ese dinero poco a poco va bajando. Entonces, ¿cómo blindar mi dinero contra la inflación? La única manera de blindar es la inversión. Correcto. Porque la inversión va a crecer juntamente con la inflación. Es correcto. ¿Verdad? Una propiedad, si usted la compra hoy,
y está bien ubicada y tiene todas las características necesarias, va a costar más, pero precisamente por el tema de la inflación y otros índices por ahí, pero no va a costar menos. Se va a ir adaptando. Se adapta, la inversión se adapta al mercado, se adapta a la economía. Cuando tenemos el dinero, no. Entonces, tienen que haber opciones de inversión. Y Valores Inmobiliarios, a través de eso que estás comentando, tiene ese enfoque. El enfoque al final es poder ser transparentes, que el inversionista pueda saber sus números. Así es. Que sepa que a la hora que va a invertir su dinero, obviamente pues va a ver sus indicadores, que al final es que esa es la parte de la tecnología. Que tecnología que obviamente va a ser extraída de todos los movimientos operacionales que se hagan, por ejemplo, en Planning. Así es. Entonces, eso no te lo da un Excel. No, o sea, pues, porque claro, estamos hablando de que hay varias oficinas conectadas al mismo sistema, hay varios usuarios haciendo transacciones. Sería muy complejo que en un Excel estuvieras mandándole la copia del Excel a la secretaria, sí, la secretaria te la manda al gerente, el gerente, o sea, y al final se pierde el Excel, se modifica, sí, le movieron celdas y al final ya no existe esa eficiencia para poder brindar resultados. Y te puedes imaginar que vayas a un lugar y le digan, mire, débeme estado de cuenta, mire, vengas entre 3 días. Sí. ¿Qué tal si la persona quiere hacer una operación, quiere hacer quiere invertirlo o le quieren comprar su terreno, pero por no tener la información puntual está perdiendo? Entonces, al final... Fíjate que, perdón, te interrumpí, termina tu idea. Y al final lo que se requiere es tener disponibilidad de la información. Y al final la tecnología permite eso. Como les menciono, pocas empresas trabajan con temas de tipo CRMs o tecnologías que les faciliten la gestión de cobros, la gestión de pago, la gestión de servicios, generación de contratos, operaciones de inventario internamente dentro de una propiedad son otros 20 pesos. Y aparte manejar todo el tema de gastos, saber exactamente que en una calle cuánto gastas es muy complejo. Si vas a un proyecto y decís, mire, a ver, dígame, señor gerente, ¿cuánto gastó en esta calle? En temas de mano de obra, cemento, hierro, lo que haya gastado, en maquinaria. Fíjese que no lo tengo. Eso a veces se queda en un Excel. Sí. Y ese es el poder de la información. Correcto. El poder de la información. Porque el poder de la información te hace poder cerrar mejores negocios. Yo hacía una publicación la semana pasada en Urba Post, que es la parte de escrita, y yo ponía ahí, usted no se dé por vencido, negocie y use las cartas que tiene a su favor para conseguir un mejor trato. Pero esas cartas a favor no las voy a saber si no tengo la información, ¿verdad? Y yo te digo, mira, ahorita que he estado hablando bastante, porque he hecho mucho énfasis en el tema de migrar mentalmente hacia eso, yo he de confesarte que a mí me costó un poco el cambio. Me costó un poco el cambio, a pesar de que yo trabajé marketing digital a partir de bastante en 2019, 2020, del departamento de ventas, digamos, el 98%, solo porque quizás hay un margen de error, el 98% de las ventas fueron marketing digital. Me refiero a que la tecnología fue parte importante de nuestras ventas en los últimos 2 años, pero a mí me costó cambiar el chip, porque como yo había trabajado muchos años compartiendo con la gente, hablando, a mí me gusta llegar, estrechar una mano, escuchar a la persona. Y hoy en día la interacción es más rápida, se pierde, entonces a mí me costó un poquito sacarme el chip. Y te lo menciono porque ese es otro consejo que yo les quiero dejar a las personas hoy, extraído propiamente de lo que has estado diciendo, de la necesidad de cambiar esa forma de pensar, ese paradigma. Sí. El problema es que los paradigmas, nosotros pensamos que son principios, y los principios no pueden ser movidos, porque es un principio, es un fundamento, pero los paradigmas sí. Los paradigmas se condicionan a partir del conocimiento. Claro. Entonces, y entonces eso yo lo puedo migrar y cambiarlo. Entonces, si yo tengo un paradigma, y tengo una nueva información, entonces el paradigma se vuelve obsoleto. Claro. Entonces es necesario cambiarlo en la mente. Entonces quiero dejarle hoy ese consejo a las personas, que puedan hacer ese cambio, que se animen, que no lo dejen pasar. Sí, y excelente. Mira, ahí el consejo como tal es, obviamente todos tenemos tenemos incertidumbre y nos da miedo perder. Claro. Obviamente el riesgo siempre existe,
porque no garantiza el hecho que uno vaya a migrar en un determinado momento cuando uno inicia, que sea un éxito un proyecto, pero lo que garantiza el éxito es la persistencia. O sea, si uno persiste y tiene fe en las cosas que uno va a realizar, obviamente se van a lograr, pero sacarse el chip de que las cosas se hacen en una semana o se hacen en un mes, porque en un mes no se logra mayor cosa. Y ese es uno de los inconvenientes que tenemos en el tema tecnológico, que la gente piensa varias cosas. Primero, que es fácil, que se hace un botón como simplemente yo lo dibujo en Paint y ya lo pegué y ya tengo el botón. Yo siento que una de las partes más complejas de la parte de informática es la abstracción de ideas. Exactamente. Porque una cosa es yo tener la idea aquí y incluso hacer un boceto en un papel, y la otra es aplicarlo. Volverlo realidad. Y otra cosa es que nos ha pasado es que muchas veces las personas no saben lo que quieren. Entonces las personas se llenan de mucha expectativa porque piensan que ya se van a conectar a Facebook, van a hacer esto, van a hacer lo otro, y cuando uno ve el resultado tal vez no es lo que uno espera, pero es por lo mismo. Porque obviamente tal vez el presupuesto no alcanza, porque también hay que validar eso, obviamente hay que invertir, pero hay que tener claro de que uno debe de entender de que para poder tener una ventaja competitiva tiene que ir la innovación en el negocio. Claro. ¿Sí? Claro. Ahorita nosotros estamos para el otro año, primero Dios, a tirarnos con un tema de e-commerce. Como API Oriente vamos a lanzar varias aplicaciones y obviamente pues este es un tema muy importante porque varios negocios van a poder ahora publicar sus productos en línea. De hecho, estamos desarrollando una plataforma para una empresa de teléfonos donde van a lanzar su primera tienda en línea formal conectada con su punto de venta. Es decir, todo va a estar funcionando en línea y ellos, si les entran 5 zapatos, se van a ver en la página. Ya no tienen que estar compartiendo estados como todos lo hacemos, donde yo vengo y agarro los zapatos que quiero vender y lo comparto con mis estados. Tener un sitio web como tienda en línea, el alcance es exponencialmente alto, claro, mucho mayor, y puedo ver más detalles de la información que solo ver una foto. Claro. Porque a veces a la foto no le puedo agregar tanto. No puedes, por Entonces, supuesto. ¿a qué vamos? A que tiene que haber riesgo. Obviamente uno tiene un nivel de riesgo e incertidumbre, pero obviamente pues hay que persistir y definir claramente el alcance del proyecto. Sí, es bien importante el siguiente aspecto. Y el último aspecto importante que también hay que considerarlo es el tema del tiempo, es decir, si el tiempo no alcanza, hay que darle más tiempo, porque esto no es, como te menciono, la parte compleja es la programación. Porque una cosa es que yo en el papel yo te puedo dibujar 1000 cosas, pero ¿será que eso se puede realizar en la realidad? Son otros 20 pesos. Sí, porque y es que eso es... Por ejemplo, me puedes pedir que tenga un metaverso, pero todavía lo están haciendo en Facebook. Y me estás pidiendo hacer un metaverso si todavía no existe la tecnología. Sí. O sea, no, es algo que es que eso, fíjate que sí tenés toda la razón, y volvemos otra vez al tema de las mentorías. Claro. Que ahí es trabajo, digamos en el caso tuyo, que sos el experto, en plantearle esas ideas, dejarle claro esas ideas al cliente, porque a mí me parece muy acertado el consejo hoy para la gente acá, que puedan saber que la tecnología está allí, que tienen que hacer uso de ella, pero que necesita un proceso para poderse desarrollar. Es un proceso, ¿verdad? Y ese proceso, qué mejor que un experto que lo explique, que diga si esto va a tomar su tiempo. Sí. Como en el caso de nuestro mercado de bienes raíces, un arquitecto se va a llevar su tiempo en dibujar, ya no lo hacen a mano, pero en los programas que hay, en la tecnología que hay para poder hacer el diseño, la fachada, hacer el presupuesto para la ejecución de la obra, etcétera, etcétera. Todo lleva ese proceso, incluso cuando alguien decide construir por cuenta propia, que nosotros no decimos que eso esté bien o mal, sino que es parte del mercado. Tenemos que admitir que hay casas que se construyen por cuenta propia, pero aún así una persona que lo hace así tiene que por lo menos hacer un medio dibujito ahí, una estrada, aquí voy a hacer una pared, aquí voy a hacer otra, ¿verdad? O sea, todo tiene su proceso, y ese tiene un proceso. De hecho, en el diseño del software lleva varias etapas. Primero es análisis, diseño, desarrollo, implementación y puesta en producción. Son 5 fases, y luego sigue la retroalimentación, donde vienen cambios, ¿verdad? Claro. Entonces, lleva ciertas fases, ¿verdad? No es de comprar un software hecho, porque también pasa esto, mira, yo compro el software ya hecho a una empresa, pero luego viene y quiero cambiar esto. No se puede hacer. O no se puede hacer, o la empresa que lo vende no desarrolló el software, o lo están revendiendo, y no consideramos los aspectos. El tema de las actualizaciones. Y el tema de las actualizaciones. Entonces, a veces pensamos que
por lo vuelvo a lo mismo, o sea, al final todo tiene que pasar por un proceso y obviamente esto pues lo podemos ir platicando en otro podcast un poco más a detalle, cuáles son los enfoques y procesos que lleva el desarrollar un sistema para que las personas puedan de alguna forma poder adquirir ese conocimiento y ya sepan a qué es lo que deben de hacer, darles unos consejos de qué es lo que deben de tomar cuando tomen decisión de adquirir un sistema, qué consideraciones deben de tomar en cuenta en temas de backups, en temas de uso del yo sistema. pienso, mira, es totalmente válido, sin embargo, no quisiera que entráramos a temas muy detallados, claro. porque yo quisiera que fuera algo que la gente pueda consumir directamente, ¿verdad? Perfecto. Aunque sí, totalmente, vamos a seguir haciendo estos podcasts porque yo siento que este episodio ha sido muy bueno, han habido muy buenos aportes de tu parte, han habido ideas muy claras y eso me gusta porque yo sé que alguien va a poder ver un clip de este podcast y se va a quedar con información. Claro, que eso es lo que yo busco, que se queden con información, no simplemente que nos oigan por oírnos, sino que se queden con algo que les pueda servir. Que un día quieren comunicarse con una empresa o quieren implementar un software y que un consejo que de aquí le haya servido, claro. ¿Verdad? Y a mí, fíjate que un punto que yo quería platicar con vos por el tema de lo que nos contaste al principio, que habías tenido cursos en China, en Taiwán específicamente, y yo le decía a Darío, que es mi compañero en este tema, y se lo dije hace muchos años cuando nos conocimos en el 2017, finales del 2017, yo le decía, es importante el fogueo, es importante que nosotros sepamos que tengamos ese roce, porque el roce extranjero principalmente te da otra expectativa, te da otro mundo de ideas que no conoces, ¿verdad? Pero que te enriquecen para aprovechar las oportunidades de las que hablabas al principio, que todas las crisis son oportunidades, ¿verdad? Correcto. Pero si nosotros ampliamos nuestro conocimiento y de ahí podemos, no necesariamente en un viaje, ¿verdad? Sino que hoy en día al abrir el teléfono ya lo alcanzamos como lo hemos hablado, ¿verdad? Pero en tu caso sí pudiste viajar, sí. Contanos un poco de eso, me interesa conocer. La verdad es que, bueno, cuando me tocó ir a Taiwán con un tema de una beca, fue algo muy interesante, la verdad, porque el pensamiento de los, digamos, en este caso, de personas de Taiwán, era, ¿qué aprendo yo? O sea, no reservarse como al conocimiento de ellos, sino que al final nosotros éramos los que dábamos la charla en los seminarios, fuimos 12 países ahí en esa convención. Fue algo muy interesante porque aprendimos de diferentes países, culturas, formas de que trabajan sus gobiernos. El tema era específicamente para gobierno electrónico, ese es uno de los temas. Yo fui porque fui uno de los técnicos en el Ministerio de Economía de la parte de la implementación de la firma electrónica. Excelente. Entonces yo era el asesor del asistente del registro para poder validar los prestadores de servicio que era una firma electrónica. Entonces, como es un tema muy moderno, obviamente pues nos hicieron la oferta, hicimos las aplicaciones para entrar, aplicamos y fuimos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucedió ahí? Lo que a mí me impactó es que el tema que estamos viendo del metaverso, yo lo vi ahí hace 6, 7 años, ¿ves? O sea, sí, pues ya era un tema que se manejaba. Ya estaba creando en ese momento el tema de espacios virtuales. Qué impresionante. Ya tenían lo de las gafas, o sea, yo incluso hice unas operaciones ahí nos pusieron como a trabajar en esos sistemas y era todo así como que le dabas clic, entrabas a menús y te dabas para allá y para acá y eso se movía y yo tenía las gafas puestas, ¿verdad? Entonces ya existía en ese momento, no me puedo imaginar cómo estén ahora. Sí, pues. Pero claro. Si algo era lo que me encantaba mucho y que lamentablemente pues acá no se da, pero sería interesante, es las ferias virtuales, donde las empresas, las startups y todos los que son emprendedores ofrecían sus productos innovadores. Y habían temas para temas agrícolas, para temas de energías renovables, para temas de la salud, para temas orientados directamente a temas de administración de recursos. O sea, era otro rollo. Y lo que me encantó, la verdad, fue lo del tema de realidad virtual y realidad aumentada. Sí, que eran dos temas ahí sí que eran, para mí era así como que no lo había visto, la sensación de experimentar realidad aumentada y realidad virtual fue algo como que si estuviera ahí adentro. Imagínate que en ese entonces tuviste esa experiencia y ya era una experiencia que... Sí, por supuesto. Que
O sea, que sí te hacía, que sí ¿Sabes cómo me gustó? influía tus sentidos. No, y es que había un equipo, digamos, donde uno era, digamos, se tiraba de un edificio y la realidad virtual te colocaba los lentes, te ponías como en un aparato así y había unos ventiladores. Entonces, en esos ventiladores, cada vez que te movías, en este caso, a las personas para poder sentir la experiencia de la realidad virtual, se creaba un ambiente climático propicio para poder sentir la experiencia realmente. Entonces, Sí, pues, cuando te aire, ponías los lentes agua. y andabas como que planeando, sentías el aire porque los ventiladores reaccionaban de acuerdo a lo que estaba pasando en tu realidad. Brutal. O sea, era como transformar la realidad, digamos, prácticamente viva dentro de la realidad virtual. Entonces había como, si había, por ejemplo, en una parte donde había mucho aire, se encendían los ventiladores y te pegaba el aire. Entonces era como sentir que estabas adentro de la realidad. O sea, Sí, era pues. algo brutal, así. Para mí no hay otra palabra más que decir que era algo brutal y algo que Samsung estaba haciendo en ese momento. Te digo hace años, ¿verdad? Ahorita no me puedo imaginar lo que tiene. Ajá, porque ahorita una de las cosas muy interesantes que me gustó, de hecho, Facebook lanzó un proyecto que se llama Oculus, que es el proyecto de su proyecto de realidad virtual. Obviamente ahorita con el tema de metaverso creo que Lo van a fusionar, pero Oculus ya hay softwares, de hecho, para desarrollar en 3D y poder crear tus escenarios, incluso para inmobiliarios. Es algo que de repente vamos a trabajar nosotros, es en crear esos escenarios donde ya las personas vengan, se pongan sus gafas y vayan a ver su terreno. Sí, no, que esa sería la aplicación práctica. A eso vamos. Yo creo que al final es algo interesante y de hecho ya hay páginas para el tema de metaverso, para hacer test, para probar qué se siente la experiencia de usar metaverso. Sí, claro. O sea, ¿por qué razón? Porque al final todo orientado a realidad virtual. O sea, ya no es que vas a estar allá. La idea es que de tu lugar puedas hacer esas operaciones. Y lo otro que me llamó lo fascinante de Taiwán fue su ciudad inteligente. Ellos tienen una ciudad, una parte de... Imagínate que ya, eso fue, ¿qué dijiste? 2000... Sí, más o menos 2000, quiero ver... 2015. 2015 más o menos. Sí, yo creo 2015, como que vi una publicación 2015. Tuya. Sí, 2015. Imagínate ya 2015 y ellos ya tenían esa... Y hoy en día están corriendo para eso. Sí. Y incluso ya el 5G creo que en Taiwán ya... No, de hecho, ya sabía, en ese tiempo ya se hablaba de 5G. Sí, correcto. Entonces a mí me llamaba la atención porque todo era con tarjetas, sensores de proximidad. Algo que me encantó, ¿sabes qué fue? Que hubo un sismo, mira qué interesante, pues yo no pude hacer el roaming para estando allá para poder hablar, entonces me conectaba solo por datos, ¿verdad? Ajá. Y algo que me impresionó fue que allá el problema que son los sismos, ¿verdad? Por el tema de las placas. De las placas y todo. Estábamos comiendo en un restaurante y me llegó un mensaje de texto, no sé cómo, pero me llegó un mensaje y no estaba conectado a internet y mi teléfono no tenía chip. Mi pregunta es, ¿cómo me ubicaron? Verás qué tremendo. Yo hice, y te voy a dar la respuesta porque la pregunté. Me llegó, pero el mensaje me llegó en chino. Entonces yo decía, bueno, en mandarín. Dije, bueno, ¿y aquí qué es lo que está diciendo? Y se lo pasé al traductor, ¿va? Y me dice, sí, lo que pasa es que ahorita en 30 segundos vas a sentir un sismo de 5 puntos y algo. En serio, y cabal, terminando de leer la frase y empieza. Yo le dije, wow, ¿cómo hicieron ellos para ubicarme? Si no tenía ni internet, ni tenía chip ni teléfono. No, y ahí las implicaciones, o sea, imagínate la tecnología que tienen para medir. Primero, la ubicación de trasladar esa información hacia sus servidores y luego distribuirla. Pero es que al final la tecnología salva vidas también. Sí, claro. Ahora, yo les pregunté, y la respuesta que me dieron, tal vez no profunda, pero me dijeron, no solo usamos internet. Esa fue la respuesta. Sí, pues. O sea, ellos tienen otros mecanismos de comunicación que no solo es internet. No, y es que ese es un tema bien profundo de tocar. Porque la mayoría de gente no sabe que el internet que con el que nos conectamos hoy en día no es satelital, sino que son cables. Es correcto. Son cables, fibra óptica por todo el mundo que atraviesan los océanos. Correcto. Es impresionante porque incluso ese es uno de los temores de una guerra, de una conflagración bélica, ¿verdad? Que corten las comunicaciones, que corten los cables y todos nos quedemos en internet, ¿verdad? Por eso incluso hay por ahí, que creo que si no estoy mal, SpaceX está buscando que haya un internet satelital, ¿verdad? Obviamente no ha llegado a ese nivel, porque obviamente al final de cuentas nosotros con un teléfono en la mano nos convertimos en una antena.
¿verdad? Es como una antena que recibe información y saca información, etc. Final, pero a mí me impresiona lo que nos estás contando, sí, y creo que yo la verdad es que ciudades inteligentes, contanos un poco de eso. Sí, el tema de la ciudad inteligente en el caso de Taiwán es que ponele, estás en la parada de buses y puedes saber cuántas personas vienen en el bus, si viene cargado o no viene cargado, o cuánto tiempo tienes que esperar para que venga el siguiente bus. Increíble. Entonces, aquí estamos hablando que estás incorporando Internet de las cosas con la ciudad. Ya en 2015. 2015, y hay Internet de las cosas, obviamente. Entonces, al final, todos son tarjetas, saben dónde andas. Reconocimiento facial. Digamos, los elevadores, todos tienen detectores de metales, o sea, y no se siente, o sea, incluso cuando vas a pasar por migración, una camarita sencilla es la que te toma, pero ahí te hacen un escaneo completo. Entonces, al final es eso, o sea, obviamente los sistemas son mucho más sofisticados y le llaman inteligente porque obviamente cumplen con ciertos estándares de comunicación y obviamente el nivel de educación es mucho más alto, obviamente, claro, ¿verdad? Pero todo va en la innovación, o sea, el conocimiento que tengo, que adquirí en mi vida, se lo transfiero al que sigue. Pero ya no tiene que pasar por lo que yo pasé, no sé si me estoy explicando. Sí, o sea, claro. Ya no tenés que inventar la rueda. El sabio dice... para poder volver otra vez a pasar por el mismo camino. Hay un proverbio dice que el sabio aprende cuando el necio se equivoca. Interesante. Y entonces está una persona intentándolo hasta que lo logra hacer. Y el que lo logra hacer solo transfiere esa información. Y eso es lo que no existe acá. Yo le decía hace poco a mi suegro, porque él hace barriletes, ¿no? Le digo, bueno, y de la familia, ¿quién hace barriletes aquí más? Solo yo. Y el día que no esté usted, que Dios no quiera, ¿qué va a pasar? Se pierde el conocimiento. Se pierde. Y esa mentalidad, porque como a él le costó, obviamente, pues creo que tal vez por eso no se da, pero no saben que realmente lo fantástico de poder transmitir conocimiento es que entre más compartís, más aprendes. Yo soy educador, ¿verdad? Yo doy clases en universidades. Ese era un tema que quería preguntar. Entonces, si algo me apasiona a mí y yo trato de transmitir el mismo espíritu, por decirlo así, a las personas es que compartan lo que saben, que entre más uno comparte, más aprende. Claro. Porque al final te obliga de alguna forma a prepararte para compartir. Y al compartir, de alguna forma, no solo porque Dios, obviamente, el que siembra cosecha, porque obviamente es cierto, te están pagando un sueldo para poder dar clases, pero no es lo suficiente. Al final tiene que haber vocación para poder transmitir tus ideas. No, y a mí, una de las cosas, como yo siempre estuve involucrada en las ventas, una de las cosas que me llamaba la atención era que cuando uno pasaba por allá, tienen una especies como de bares, que pues allá le llaman bares a un lugar que es como entre amigos y es un poco, y es bonito, ¿verdad? Pero afuera, donde tienen el menú, tienen a una persona con una botella de vino, y entonces te invitan a una copa de vino, te la dan gratis, no te la cobran, y te dice, pasa y tómate una copa de vino gratis. Entonces entras y consumís, y si no consumís ese día, consumís otro día, porque la idea de ellos es que te conozcan. Ese es, en las ventas se llama el factor gratis. Es importantísimo, porque el factor gratis es un poco lo que estás diciendo, compartir. Porque dice que Dios bendice al dador alegre. Claro. Entonces, si lo das sin esperar nada a cambio, hay algo que pasa en la profundidad de eso. Exacto. Que te lo devuelve. Ajá. Y a mí me gusta mucho ese tema, y por eso es que insisto mucho en que este podcast es precisamente eso, aportarle algo a la gente sin nosotros esperar algo a cambio, sino que simplemente lo puedan consumir y lo puedan consultar y lo puedan decir, no, yo lo escuché ahí, y que hasta cierto punto es un poco innovador en la región, ¿verdad? Y a mí me encanta, a eso le apuntamos siempre, ¿verdad? Excelente. A mí me encantó el programa, no sé cómo te la pasaste también, vos. La verdad, calidad, sí, me siento estuvo contento, muy bueno. Me siento, la verdad, bastante feliz, ¿verdad? Y también te agradezco por la oportunidad. Excelente. ¿Verdad? Porque si algo también es otro paradigma que se da en estas digamos, de alguna forma en la sociedad es que no tenemos mucha oportunidad los que también estamos en la lucha. Ustedes saben, ya me conocen, ¿verdad? Que sí, claro. De abajo y voy ahí. Y ahora más con mi equipo, con mi empresa, que me siento feliz, la verdad, yo doy gracias a Dios por eso.
Y obviamente siempre hay bajones, hay subidas, de todo en esta vida, Todo es pero así. si algo me está fascinando es el terreno del emprendimiento. No te imaginas todo lo que uno aprende como emprendedor, es impresionante la verdad, y obviamente pues invito a las personas a que, siempre lo he dicho incluso en mis cursos, que se vuelvan emprendedores también, o sea, Sí, que busquen el es que no ese estar es, solo, sino claro, que también con sus compañeros de grado, con los equipos, a las personas que conocen, también se sumen y hagan sí, 1 más 1 son 2, pues, o sea, al final, claro. de alguna forma, Mira, es un poco, eso es algo que buscar, ¿verdad? es un poco complejo porque es de valientes no saber con qué vas a comer el mes que viene. Correcto. Porque ese es el tema con los emprendedores, Así que el es. emprendedor se hace responsable de sí mismo. Y obviamente es un ciudadano más, es un mejor ciudadano, porque es una persona que se está haciendo responsable de sí mismo, y como una sombrilla, a veces, o como un árbol frondoso, a veces cubre incluso a otros. Entonces el tema del emprendimiento es bien importante y es de valientes. Así que yo te animo a que sigas adelante, porque todos estamos en este tema de emprender, ¿verdad? Y el mundo se está volviendo hacia ahí. Entonces, si una persona tiene miedo porque dice, si pierdo mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Verdad? Hoy en día hay mucho material de gente que lo ha logrado. Yo no digo que consuman a una sola persona, pero de todos los consejos que hay, porque antes cuando uno quería motivarse para seguir adelante, solo estaba Robert Kiyosaki, o el Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Que todo mundo, que es en las ventas, esa lectura es obligada, ¿verdad? Y de ahí estaba Og Mandino, que es mucho más anterior ¿cómo se llama? Pero que tiene consejos muy buenos. Pero hoy en día hay mucha gente que da consejos muy prácticos y que motiva un poco a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, yo te agradezco mucho que hayas venido. Yo te quiero dar la oportunidad de que te despidas, que puedas, 2 cosas. Que des tus conclusiones finales de este programa, que puedas aportar las últimas ideas que tengas por ahí que se hayan quedado. Y por último, que le puedas dar un consejo a nuestra audiencia. Algo práctico que vos les puedas decir, miren, esto es lo que yo les puedo dejar el día de hoy, ¿verdad? Perfecto. Bueno, quiero agradecerte por la oportunidad, y pues creo que como conclusión hay que apostar a la innovación. Tenemos que ir cambiando constantemente nuestros paradigmas, actualizarlos, y de alguna forma también buscar esas mentorías. Ese es un resumen muy claro, la verdad. Buscar la mentoría, buscar asesoramiento, y obviamente pues abocarse de alguna forma con profesionales, que al final lo que da el título como tal no es ser mejor persona, sino dar la confianza de que lo que voy a hacer con una empresa o con una persona es de calidad y que se va a desarrollar. 2, de alguna forma buscar siempre la innovación, porque en este terreno, si no innovamos, nos quedamos. Entonces, sí es como ir buscando esas oportunidades de mejora, y mejorar de alguna forma los controles, y pensar que de alguna forma pues va a haber siempre distancia con los clientes y las personas, y tenemos que tener herramientas que faciliten que el cliente nos busque, que el cliente nos encuentre, y para eso obviamente están las tecnologías, ¿verdad? Y el otro consejo que les doy es que si algo va a funcionar, va a tomar un tiempo, obviamente. No van a hacer las cosas de la noche a la mañana, porque los ciclos del proceso de desarrollo, cuando es algo de cero, toma un tiempo. No piensen siempre de que es para mañana, y obviamente si compran un sistema ya hecho, va a tener limitaciones de que no se va a ajustar a lo que yo quiero. Y si yo quiero un sistema hecho a mi medida, va a tomar un tiempo realizarlo. Y ese es un tema que vamos a ir poco a poco educando en las personas, que vayan entendiendo de que no es un Facebook, hacer una página web como lo hacen, hacer un perfil de Facebook. Obviamente toma tiempo desarrollar, porque la programación es bastante compleja hacerla, obviamente. Y lo otro que al final es muy puntual es que sigan de alguna forma, pues si son emprendedores, pues hay que tener consumir cierto material que les pueda ayudar a poder mejorar tanto sus ventas, las estadísticas. Hace poco un cliente nos pidió un sistema para su aspecto financiero. Nos dijo, mire, quiero un sistema porque quiero saber si estoy perdiendo o estoy ganando. Entonces nos pidió un sistema específicamente para saber eso, un estado de resultados, pero lo quería tener en tiempo real, ¿verdad? Entonces ahora él sabe cuándo está medio mes, cómo está, y a fin de mes, y a la hora que él quiera. Excelente.
algo que las empresas no conocen es cómo están financieramente. O sea, solo saben que tienen operaciones, tienen ventas, pero no saben sus costos, no saben si al final esos datos son reales o simplemente, pues, no saber si están ganando o perdiendo, y eso es bien complicado. Claro. Entonces hay que saber realmente sus números, y obviamente la tecnología va orientada a poder facilitar esos procesos. Entonces, y en el tema inmobiliario, pues obviamente ya van a esperar temas muy innovadores. El tema que estamos trabajando, que primeramente Dios lo tenemos ya listo, ya sea para este mes o el otro, es el tema del pago en línea, que obviamente estamos trabajando en eso, donde ya van a tener facilidad a los clientes de valores inmobiliarios de poder pagar desde la comunidad de su casa, pues, los servicios que se adquieran a través de estas plataformas. Y el siguiente año pues tenemos lo de Inmova, que es algo que va a revolucionar totalmente la forma de comercializar. Y bueno, eso hasta ahí me quedo, y siempre agradecerles la oportunidad, y si hacemos otro podcast pues ya lo orientamos a algún aspecto ya más puntual, pero hoy era como el primer acercamiento, y agradecerles por la oportunidad. Excelente, muchísimas gracias Vinicio por habernos acompañado el día de hoy. Creo que el programa estuvo muy bueno. Lo vamos a estar publicando en unos días y esperamos que la gente lo pueda asimilar todas estas ideas. Así que les agradezco mucho por habernos acompañado. Hasta luego.